¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen los inconvenientes de conexión. Buenas tardes, ¿cómo estás, Dailan, Yasira? Buenas tardes. Pero no me podía conectar, el Zoom me botaba y me botaba. Pero bueno, como hemos perdido aproximadamente unos 45 minutos de clase, para no afectarlos en cuanto a su avance, vamos a avanzar hasta las 4:50 en punto y los 45 minutos restantes que faltaría, vamos a recuperarlo durante la semana, ¿ya? Al terminar voy a coordinar con la tutora para ver si puede ser martes o jueves, que tengo disponible en la tarde a partir de las 5 o 6, para poder recuperar esos 40 minutos para que podamos complementar la práctica, porque lo que tenemos que avanzar hoy es bastante, ¿ya? Tampoco puedo correr para que tú también te puedas beneficiar de la teoría. Ahora, lo que tenemos que avanzar hoy tenía que ver con respecto a la parte de sílaba y el tema de tildación, pero no todo tildación, solo la parte de tildación general. Lo que viene para la próxima semana ya sería la parte de tildación especial, ¿ya? Entonces yo necesito que prestes mucha atención a esta primera parte de la clase para poder ahondar un poquito más en lo que sería el tema de sílaba y luego dejaremos para después la parte de tildación, ¿ya? Entonces las primeras preguntas que vamos a resolver son de la pregunta número 1, a ver, vamos a ver hasta la pregunta número 5. Ya, hasta la pregunta número 5, las 5 primeras preguntas que están vinculadas al tema de sílaba, quiero que preste atención a esta primera parte antes de resolver lo que viene a ser la práctica dirigida. Ya, para eso te voy a colocar un pequeño Word que está aquí, que lo voy a usar como si fuera mi pizarra. Ya luego eso se lo voy a compartir a la Miss para que usted pueda tener los apuntes respectivos. Y lo primero que vamos a hacer es colocar la definición que tenemos en este caso acerca del tema de sílaba. Cuando uno habla acerca de la sílaba, se dice que la sílaba es todo golpe de voz que tiene una palabra. Por ejemplo, yo pudiera colocar el caso de la palabra cartas, que tiene dos golpes de voz, dos sílabas, y que está formado por vocales y consonantes. Yo solo quiero que te quedes con esta primera sílaba que está acá, que sería la sílaba car, solo percátate de la primera sílaba, y esta tendría una vocal, y esa vocal la vamos a conocer con el nombre de núcleo. ¿No? Vamos a colocarlo aquí. La A definida como el núcleo vocálico. Y en el caso de las consonantes, que es la consonante C, por ejemplo, y el caso de la consonante R, vamos a decir que las consonantes que delimitan a la vocal reciben el nombre de márgenes silábicos. ¿Qué diferencia hay entre un núcleo vocálico y un margen silábico? Que los núcleos vocálicos es la parte más importante de una sílaba. Y sin ese núcleo vocálico, tú no puedes formar sílaba, pero sí puede formar sílabas, por ejemplo, que tengan solo vocal y que no tengan consonante, porque la consonante es opcional en la formación de sílabas. Entonces, un núcleo tiene que estar sí o sí para formar una sílaba, pero una consonante no necesariamente. Su presencia es opcional, ¿ya? Esa es la primera diferencia. De todas maneras, vamos a tener que trabajar algo de teoría, porque cuando San Marcos pregunta por ese verdadero o falso, te van a preguntar diferencias entre las consonantes y las vocales. Primera diferencia, la vocal puede ser núcleo, es decir, la parte más importante de una sílaba. Y con solo tener una vocal ya forma sílaba. Es por eso que cuando yo digo aéreo y si la veo en la palabra a, e, re, o, mi primera sílaba es la sílaba a y esa sílaba a tiene solo vocal. Y con la vocal solo puedo formar sílaba. Pero eso no pasa con las consonantes. Las consonantes necesitan de una vocal para formar sílaba, de ahí el nombre de margen silábico. Otra cosita, una vocal siempre dentro de una sílaba tiene que ser sonora, porque todas las vocales son sonoras. Cuando se pronuncian, las cuerdas vocales vibran. Pero, ¿qué pasa con las consonantes? No todas son sonoras, porque hay consonantes que pueden ser sonoras y hay consonantes que pueden ser sordas. Para eso usted recuerda su mnemotecnia de su jefe, choca, zapato, para recordar a las consonantes que son sordas y diferenciarlas de una consonante sonora.
entendiendo que una consonante sonora es aquella que al articularse las cuerdas vocales vibran, pero una vocal tiene que vibrar siempre en la cuerda vocal, la consonante no siempre. Así podemos decir que hay márgenes silábicos sonoros y hay márgenes silábicos, o sea, consonantes que van a poder ser sordos. Tercera diferencia, una vocal, una vocal no tiene ruido audible. Esto es importante. En el tema de fonología y en el tema de sílaba, cuando te pregunten por el ruido audible, no debes tomarlo como sinónimo de, suena, vibra, sino que debes tomarlo en este caso como sinónimo de ruido audible, sinónimo de obstrucción, obstrucción en la salida del aire. Y si yo te pregunto, cuando tú articulas una vocal, ¿hay algún órgano que impida la salida del aire? No, porque todas las vocales cuando se articulan, la salida del aire es libre. Es por eso que decimos que las vocales no tienen ruido audible, es decir, las vocales no tienen una obstrucción en la salida del aire. Pero si me preguntan, ¿y las consonantes? ¿Las consonantes tienen ruido audible? Sí, las consonantes, sin importar cualquiera que sea, estas sí tienen ruido audible, entendiendo que el ruido audible es la obstrucción, el impedimento en la salida del aire. Entonces, una vocal no tiene impedimento, pero la consonante sí tiene ruido audible, es decir, sí tiene una obstrucción en la salida del aire. Luego, vamos a colocar por aquí una pequeña notita que dice así. En el caso de los polisílabos, ¿a quién le llamas tú polisílabo? A una palabra que presenta más de una sílaba. Hablamos exclusivamente de polisílabos, aquí no vamos a meter a los monosílabos. Vamos a decir que toda palabra polisilábica tiene una sílaba que suena más, a la que tú le llamas sílaba tónica. Es por eso decimos que toda palabra polisilábica va a tener acento, es decir, mayor fuerza de voz, porque la sílaba tónica es para ti el acento, ¿no? El acento prosódico o también llamado la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Entonces, toda sílaba de una palabra polisilábica siempre tendrá una sílaba que suene más, a la que tú le llamas la sílaba tónica, es decir, es la sílaba que va a presentar el acento prosódico, la mayor fuerza de voz. Pero no toda palabra polisilábica llevará tilde, porque algunas van a llevar tilde y otras no. Eso va a depender de qué cosa, de las reglas generales de tildación. Entonces, yo podría decir que en el caso de un polisílabo, todo polisílabo va a tener al menos una sílaba que presente la mayor fuerza de voz. Entonces, toda palabra polisilábica tiene acento, pero no toda palabra polisilábica tiene que llevar tilde. Eso va a depender de las reglas generales de tildación. Por ejemplo, yo puedo colocar dos palabras, una como el caso de la palabra papel y otra como el caso de la palabra ratón. Y en el caso de la palabra ratón y el caso de la palabra papel, ¿qué diferencia hay entre la palabra papel y el término ratón? Profe, se parecen en que ambas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y si ambas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, eso quiere decir que ambas son palabras agudas. Pero, ¿qué dice la regla general con respecto a las palabras agudas? ¿Qué dice la regla general, hijo? Que una aguda podrá llevar tilde solo en el caso que termine en qué consonantes, en las letras N, muy bien, termine en consonante S o termine en una vocal. Entonces, si una palabra aguda termina en consonante N, S vocal, ahí recién le puedes colocar tilde. Pero si terminara en cualquier letra que no fuese N, S vocal, pues no la requiere. Si yo analizo la palabra papel, me doy cuenta que es una aguda,
pero como no termina en NS vocal, entonces papel no requiere de tilde. Pero acento tendría, profe, acento sí, mayor fuerza de voz sí, sílaba tónica sí. ¿Quién sería la sílaba tónica? Pel, pero tilde no tiene. Y la palabra ratón es aguda, pero como termina en N y respeta la regla general de estar terminando en NS vocal, es por eso que a la palabra ratón sí le hemos colocado tilde. Y ratón tendría una sílaba tónica y esa tónica a la misma vez sería una palabra que tenga una sílaba que tenga tilde. Entonces, no toda palabra requiere de tilde, pero toda palabra polisilábica siempre va a tener acento. Profe, pero solo habla de los polisílabos, sí, porque si habláramos de los monosílabos, entonces otra sería la historia. ¿Qué dice la regla general con respecto a estas palabras? La regla general con respecto a los monosílabos dice que estos no se deben tildar. Así cuando tú veas una palabra monosilábica, no le debes colocar tilde, porque eso es lo que dice la regla general. Entonces, si yo veo palabra, por ejemplo, como el caso de la palabra fe, ¿no? El caso de la palabra fe, el caso de la palabra Dios, la palabra truán, guión, vi, ¿no? Vio, dio, entre otras palabras, yo digo, son monosilábicas, por lo tanto no deben llevar tilde. Pero pregunta, ¿hay excepciones o no hay excepciones? Claro. ¿Cuál es la excepción para que tú puedas tildar una palabra monosilábica? Profe, que no sea cualquier monosílabo, que sea una lista selecta de monosílabos. Profe, el te, profe, el sí, profe, el más. Claro, no son todos, sino que va a ser, en este caso, una lista selecta de 8 monosílabos que van a poder llevar tilde, que se van a poder tildar. Pero tampoco es que le vayas a colocar tilde a esos monosílabos siempre, sino solo cuando el contexto así lo requiera. O sea que todo va a depender del contexto. Por ejemplo, si yo te coloco un caso como, digo, ya vamos a colocar el pronombre, él ha perdido, él ha perdido la fe en mí y en Dios. Y te voy a pedir que me indiques quiénes son palabras monosilábicas de una sola sílaba. Profe, tengo monosílabo él, ¿no? Muy bien. Tengo el monosílabo profe. También sería para mí un monosílabo. También tendríamos, por ejemplo, el A. El A también sería para ti un monosílabo. Tenemos el fe también sería monosilábico. ¿Quién más? En también sería monosílabo. Profe, tenemos el mi, claro, el mi también es un monosílabo. ¿Quién más? ¿Quién es más monosilábica? Profe, la I, claro, I, en y Dios, todas las demás son monosilábicas, ¿ya? Entonces, lo que voy a resaltar en celeste serían los monosílabos que no requieren tilde. Y lo que está resaltado en amarillo sería el caso de los monosílabos que sí van a requerir tilde. Por ejemplo, el caso de la, fe, en, y, en, Dios son monosílabos, pero no requieren de tilde. Profe, ¿y por qué él, por qué mi, sí requieren de tilde? Porque en el caso de la forma, por ejemplo, él, o el caso del término mi, ellos sí requieren de tilde, ya sí requieren de tilde, porque si no tildamos, eso se puede prestar para la ambigüedad. ¿Qué cosa es la ambigüedad? El doble sentido, la mala interpretación de los enunciados. Y para poder evitar la ambigüedad, el doble sentido, y además, vamos a colocarlo aquí, además, para diferenciar, esto es importante, lo coloco en mayúsculas, para diferenciar significados y también para diferenciar categorías gramaticales. Profe, ¿a qué se refiere con eso de las categorías gramaticales?
y diferencias de significado. Me explico. Voy a tomar el mismo ejemplo de él y mí. En el caso de él y mí, ¿cuántos significados puede adoptar el monosílabo él? Ah, profe, el término él puede tener dos significados. Por un lado, él se puede referir a un pronombre, pero también el término él se puede estar refiriendo a un artículo. Y dependiendo a qué categoría modifique, será pronombre o será artículo. Si este él está acompañando a un verbo, está al lado de un verbo, entonces es pronombre. Y el pronombre requiere de tilde. Él falló. Pero si yo veo que ese él es un artículo y lo llamo artículo porque está al lado de un sustantivo, entonces el artículo no requiere de tilde. En vez de decir él falló, voy a decir el alumno falló. Y cuando yo digo el alumno y ya estoy presentando en sustantivo, ese él ya se comporta como artículo. ¿Qué dice la regla? Que cuando es pronombre, entonces ahí sí requiere de tilde. ¿Ya? Por eso lo voy a colocar en amarillo. Recuerda, amarillo significa necesita tilde y celeste significa que no la necesita. ¿Ya? Eso lo voy a usar en en todo el Word. Entonces, para diferenciar categorías, voy a colocar tilde a uno y a otro no. A ver, Leonela, ¿cómo saber cuándo se escribe a y a en una oración? Ah, eso depende. El a con h es cuando se refiere al verbo haber y el a sin h se refiere a la preposición. Por ejemplo, voy a el centro de Lima. Ah, es una prepo que marca dirección. Pero si yo digo ha comido, ha leído y lo usa para formar verbo, se refiere al verbo haber. Y como se refiere al verbo haber, por eso que el a necesita de h, Leonela, para que puedas tener en este caso una referencia de cómo escribir con h y sin h. Pero en los dos casos no le vas a colocar tilde porque son monosílabos. Entonces, una cosa es el él del pronombre y otra cosa es el él del artículo. Y como pronombre y artículo no es lo mismo, le coloco tilde a uno y a otro no. ¿Para qué? Para diferenciar significados, porque un pronombre no es lo mismo que un artículo. Para diferenciar categorías, porque un pronombre no es lo mismo que un artículo. Y además, porque me permite disolver la ambigüedad. Porque cuando uno escribe palabras que tienen la misma escritura, te pueden llevar a cometer una ambigüedad, es decir, que el enunciado tenga más de un sentido, más de una interpretación. Y para eso nos sirve esta tilde de excepción en estos 8 monosílabos selectos. Pero esa tilde que tú le colocas a los monosílabos, que no es cualquier monosílabo, es una lista selecta, que son, si él te mide, sé tú más. Cuando te pregunten qué monosílabos pueden llevar tilde, usted va a responder que esos monosílabos serían el si él te mide, sé tú más. Solo esos monosílabos van a poder llevar tilde en algunos casos. Y la tilde que lleven estos monosílabos ya no va a ser una tilde general, sino que se va a llamar tilde especial o también llamada tilde diacrítica, que es una tilde que rompe la regla general. ¿Por qué? Porque la regla general dice los monosílabos no se tildan, pero podemos hacer excepciones. Y si yo hago una excepción, esto ya es una tilde especial o también llamada tilde diacrítica. ¿Ya? Entonces, regresemos al tema de sílaba. Si bien es cierto, decimos que la sílaba puede recibir diferentes clasificaciones, clases de sílaba, y esto van a depender, uno, de su acento o de su mayor fuerza de voz, ¿ya? De su acento o su mayor fuerza de voz. Así, por ejemplo, podemos decir que existen clases de sílabas según su mayor fuerza de voz, divididas en sílabas de tipo tónicas y también tenemos sílabas de tipo átonas. ¿A quién le vas a llamar tu sílaba tónica? Aquella sílaba que presenta la mayor fuerza de voz. Pero ¿a quién le vas a llamar sílaba átona? Aquella que presenta la mayor o menor fuerza de voz. Así, por ejemplo, si yo tengo una palabra como el caso, vamos a ver lo que pronto vas a hacer, mira, cachimbo, y te pregunto, ¿cuál de estas sílabas es la que suena más en la palabra cachimbos?
usted diría que la sílaba que más suena es la sílaba chin. Y como esa sílaba es la que lleva la mayor fuerza de voz, entonces a esa sílaba, que es la sílaba chin, le vas a llamar la sílaba tónica. Pero las sílabas que están sonando menos, por ejemplo, como la sílaba K o el caso de la sílaba, por ejemplo, bo, que están teniendo menor fuerza de voz, a ella le vas a llamar sílaba de tipo átona. Profe, ¿es la única clasificación que va a recibir la sílaba? No, la sílaba también se va a poder clasificar según cómo termine esta, ¿no? Según cómo termine. Por eso que voy a colocar, también se clasifica según la presencia o ausencia de la coda, entendiendo que la coda se refiere a la consonante final. Por ejemplo, si yo tengo una palabra como el término cachimbo, yo quiero que te quedes con la sílaba chin, y en la sílaba chin yo tengo la vocal es núcleo, y la consonante que le antecede a la vocal recibe el nombre de cabeza, o sea que la che sería la cabeza, la consonante inicial. Y la consonante M, que está después de la vocal, recibe el nombre de coda, entendiendo que una coda es la consonante que aparece después de la vocal. Entonces, a veces nuestras sílabas pueden terminar en consonante, pero a veces no. Profe, ¿qué pasa si esa sílaba termina en consonante? Entonces, a esa sílaba le vas a llamar sílaba trabada, que es una sílaba que acaba en consonante. Pero si esa sílaba no acaba en consonante, sino que acaba en vocal, le vas a llamar sílaba libre a toda sílaba que acaba en vocal. ¿Ok? A veces en el examen de admisión le pueden cambiar de denominación, y a la trabada también le suelen llamar sílaba cerrada. Y a la sílaba libre también le suelen llamar sílaba abierta, o sea, sílabas que terminan en consonante o sílabas que terminan en vocal. Por ejemplo, en la palabra cachimbo, ¿quién podría ser para ti sílaba trabada que termina en consonante? ¿Cuál de las sílabas de la palabra cachimbo es la que termina en consonante? Profe, la sílaba chin. Ah, entonces chin sería tu sílaba trabada, porque esa sílaba chin está terminando en consonante. Pero, profe, las otras sílabas, que eran, por ejemplo, el caso de las sílabas K, mira cómo terminan esas sílabas K en vocal, o el caso de la sílaba, por ejemplo, bo, que también está terminando en vocal, podríamos decir que son sílabas libres o también llamadas sílabas abiertas, porque ellas están terminando en vocal. Además, para trabajar con el tema de sílaba, usted también tiene que tomar en cuenta, joven, lo que son los dígrafos, pero los dígrafos dentro de la lengua española, porque cada lengua tiene sus respectivas letras o respectivas consonantes. En el caso del español sabemos que tenemos 27 letras, 27 grafías, pero de esas 27 letras, 5 son dígrafos. 5 dígrafos tiene la lengua española, 5 dígrafos. Entendiendo que los dígrafos del español, ¿quiénes son? La consonante G, la consonante Q, la doble L, la doble R y la consonante Ch. 5 dígrafos en la lengua española. Entendiendo que un dígrafo es una consonante de 2 letras, pero que tiene un solo sonido. Entonces te pueden preguntar, del siguiente texto, y te dan un texto, diga usted cuántos dígrafos de la lengua española encontramos en total. Dígrafo de la lengua española. Ah, ok, voy a buscar solo esos 5 dígrafos. Por ejemplo, me pueden colocar casos como la palabra guerrillero y me preguntan, ¿hay dígrafos en la palabra guerrillero? Sí. ¿Quiénes serían tus dígrafos? Profe, la consonante G. También tendría de dígrafo, por ejemplo, profe, la doble R en la palabra guerrillero. Ahí está mi dígrafo, mi doble R. Profe, y además también está la doble L. Esa doble L también sería mi dígrafo. Muy bien. Entonces, en la palabra guerrillero tendrías un total de 3 dígrafos.
de la lengua española. Pero, profe, ¿qué pasaría? Voy a colocarlo aquí mejor como contraejemplo. Un contraejemplo. ¿Qué pasaría, profe, si me dan estas palabras? Short, show, un shot de pisco, ¿no? Y el joven puede decir, ah, aquí también hay dígrafos, profe, mire, la che que está aquí, SH. ¿Lo puedo contar, profe, esto como dígrafo? SH. ¿Lo puedo contar como dígrafo aquí en shot? También lo puedo contar como dígrafo y la respuesta es no, porque te están pidiendo, sí, Javier, es lo mismo. Trabada también se le puede llamar indirecta y a la libre le llamas directa, es lo mismo. Profe, yo puedo contar también en la palabra short, show y shot. ¿Los puedo contar como dígrafos? Y usted responde no. Aquí no hay dígrafos de la lengua española, pero sí los hay del inglés, porque en el inglés existe un dígrafo que es la SH, pero en el español no tenemos por dígrafo SH, lo que tenemos es CH, la che, pero ese símbolo de SH en el español no lo tengo. Y si a mí me piden buscar cuántos dígrafos de la lengua española encontramos en este texto, y si tú ves una palabra como la palabra short, no la cuentas. A pesar que sabes que es dígrafo, no lo cuentas, porque están pidiendo que sea de la lengua española y en este caso es del inglés. Profe, entonces no lo cuento, no lo cuentas. Solo tienen que ser los 5 dígrafos que están ahí de la lengua española. Y si apareciera algún extranjerismo, como short, show, entonces no lo cuentes como dígrafo. 2. Segundo dato para tomar en cuenta en el caso de dígrafo. Tener cuidado en especial, tener cuidado en especial con el dígrafo ge. ¿Por qué tener especial cuidado con el dígrafo ge? ¿Por qué con la ge? Más cuidado que con el resto de dígrafos, porque esa ge puede ser dígrafo siempre y cuando la u que la acompañe no suene, sea una u sorda. Pero ¿qué pasa si esa u suena? Entonces, si la u suena, profe, va a formar una secuencia vocálica. Y si la u suena, entonces yo voy a poder formar diptongo con otra vocal que aparezca. Entonces esa U con una segunda vocal podrán formar diptongo, siempre y cuando la U suene. Pero si no suena, ahí sí puede formar dígrafo. Por ejemplo, te voy a colocar algunas palabritas, como el caso, vamos a ver por acá, de la palabra Arguedas. Tenemos el apellido Arguedas. La palabra, por ejemplo, guiso, tenemos la palabra guerra, luego voy a colocar una palabra como el caso de la palabra agüita, ya, agüita, pero mira cómo se escribe la palabra agüita con diéresis. Tengo una palabra, por ejemplo, como lingüística, que también se escribe con diéresis, ¿no? Oh, profe, y guante, bueno, guante esto solo tiene G nada más, pero hablemos de la G que va acompañada de la U con diéresis. ¿Ya? Por ejemplo, claro, Javier, estoy abreviando nada más, porque si no, imagínate, me tomaría toda una clase poder abrevio, ¿ya? Entonces, si yo coloco palabras, por ejemplo, como arguedas, guiso y guerra. Arguedas, guiso y guerra no tienen algo que la palabra agüita y lingüística sí tienen. ¿Qué es lo que tiene la palabra agüita y lingüística que la palabra guiso y guerra no tienen? Profe, las diéresis. La presencia de las diéresis implica que la vocal está sonando. Y si la vocal suena, porque las diéresis significan eso, que las diéresis indican que la vocal U está sonando y podrá formar secuencia vocálica. Y podrá formar secuencia vocálica cuando hay diéresis. Si hay diéresis, eso quiere decir que la vocal U está sonando y si está sonando podrá formar secuencia vocálica. Por ejemplo, vamos a ver, cuando yo dije agüita, yo no digo aguita, sino que digo agüita. Profe, la U suena porque tiene diéresis. Entonces, U con I, profe,
esa secuencia U con I con diéresis, porque la U suena, yo podría decir que U con I están formando un caso de diptongo. Y forman diptongo porque la U está sonando. Pero usted cree que en la palabra arguedas, usted pudiera tomar la U con la E y poder decir que U con E están formando diptongo. ¿Usted cree que la U con la E de la palabra argueda formarían diptongo? Ya no, porque para que formen diptongo, usted pronunciaría, por ejemplo, arguedas, pero la palabra no es arguedas, sino que es arguedas. ¿Qué pasó con la U? La U es muda, la U no está sonando. Y si la U no suena, quiere decir que no es vocal, sino que es parte de la primera consonante. Y como es parte de la primera consonante, la U con la G están formando dígrafo. Y lo único que tengo aquí es una vocal, E. Pero con una vocal no vas a poder formar diptongo. Entonces, en la secuencia UE de arguedas, no hay diptongo. ¿No? ¿Por qué? Porque la U no suena. ¿Ya? La vocal U no suena. Y si no suena, quiere decir que es parte del dígrafo. Profe, igual pasaría en la palabra guiso, lo mismo, porque yo no digo guiso, digo guiso. Entonces tengo dígrafo, que vendría a ser el dígrafo G, aquí está el dígrafo G, y tendría una vocal, y con una vocal no puedo formar diptongo. Profe, entonces igual pasaría con guerra, sí, lo mismo. Tendría el dígrafo y lo que me sobra es una vocal, pero con una vocal yo no puedo formar un dígrafo. El concepto de dígrafo, Javier, te lo escribo por aquí. Un dígrafo se define como dos consonantes juntas, que tienen que ser solo estas 5 que están aquí, no puede ser cualquiera, dos consonantes, pero que tienen un solo sonido. Por ejemplo, en el caso de la letra che, yo tengo dos letras, C y H, pero al pronunciarse no es que la C y la H tengan sonidos diferentes, sino que tienen un solo sonido. Sh, igual a doble R, un solo sonido, o la consonante Q, un solo sonido. No tienen sonidos diferentes. Son dos consonantes, pero que suenan como si fueran uno solo. A eso se le llama dígrafo. Y solo son los 5 que están ahí. La G, la Q, la doble L, la doble R y la consonante che. Profesora, ¿y qué pasa? Sí, te lo voy a pasar después, no te preocupes, Lucero. Antes de terminar mi clase, yo voy a guardar los cambios de este Word y se lo voy a compartir a la tutora porque este es como si fuera tu pizarra, ¿cierto? Pero una pizarra virtual. Así que tienes que tener esto también a la mano para que tú puedas practicar. No te preocupes, Lucero. Ya todavía tengo que guardar todos los cambios hasta que termine. Ya. Entonces, profe, ¿y qué pasaría si me colocan dos letras consecutivas, pero que no son ninguna de las 5 que están ahí? No sé, por ejemplo, póngase, profe, que me colocan palabras como clave o palabras, por ejemplo, como flama o palabras, por ejemplo, como el término blanco, ¿no? Blanco. O, por ejemplo, una palabra, profe, como el término trampa. Profe, yo veo que en esas palabras también aparecen dos consonantes juntas. Mire, CL, ¿no? En la palabra flama, por ejemplo, FL. En la palabra blanca, por ejemplo, BL, hay dos consonantes juntas. Y en la palabra trampa, profe, también hay dos consonantes juntas, TR. ¿Por qué a eso no le puedo llamar dígrafo si hay dos consonantes? Ah, porque aquí hay dos consonantes, tienes razón, pero esas consonantes tienen dos sonidos diferentes. Cuando tú pronuncias te vas a dar la diferencia. Cuando yo digo trampa, trampa, primero viene el sonido de la T y luego el sonido de la R, trampa. Hay dos sonidos ahí diferentes. No es como la che, sh, un solo sonido. Igual en la palabra flama. Mira lo que pasa con la punta de tu lengua. Cuando yo digo flama, primero participa labio y diente para la F. Y luego, como tú pronuncias flama, la punta de tu lengua se acerca al alveolo. Y son dos puntos de articulación diferentes. Primero el labio dental y luego la L, alveolar. Y es sonidos diferentes. Una cosa es
y otra cosa es L, el sonido de la F y de la L. Entonces, son dos consonantes, pero cada una tiene un sonido diferente. A eso tú no le puedes llamar dígrafo, sino que vas a llamarlo como grupos consonánticos, ¿ok? Se le va a llamar grupo consonántico cuando tú encuentres dos letras juntas que no sean los 5 dígrafos que tiene la lengua española. ¿Cuáles son esos 5 dígrafos que debe tener la lengua española? Ya sabes cuáles son, la G, la Q, la doble L, la doble R y la H, nada más. Cualquier conjunto de dos letras que no sean estas 5, como CL, FL, BL, TR, a eso no le llamas dígrafo, a eso le vas a llamar grupo consonántico. Y esos no forman dígrafos. Si me piden contar cuántos dígrafos hay, tú no vas a contar CL, ni TR, ni BL, porque eso no es dígrafo. Deben ser solo las 5 que están ahí. No hay más. Ya, entonces, regresamos a lo de las diéresis. Si yo tengo un dígrafo, como en el caso de la palabra arguedas, esto solo tiene dígrafo, aquí no hay diptongo. En la palabra guiso, la U no suena, solo hay dígrafo. En la palabra guerra, la U no suena, solo hay dígrafo. Pero ¿qué pasa en la palabra agüita? En agüita no hay dígrafo. En agüita yo tengo U con I, diptongo. Y en la secuencia U con I también tengo un diptongo. Entonces podríamos afirmar que en la palabra agüita no hay dígrafo, pero sí hay, pero sí hay secuencia vocálica. ¿Y qué secuencia vocálica hay, profe? Hay diptongo, pero para que haya diptongo deben aparecer esas diéresis. Profe, ¿y es obligatorio que siempre estén las diéresis? Bueno, no siempre, hay excepciones. Por ejemplo, usted puede estar en pleno examen y le pueden colocar esta palabra, aguaitar, y te preguntan qué secuencia vocálica hay en la palabra aguaitar. Y cuando tú sí la veas, haces esto, a, guay, ¿cierto? Ese sería el silabeo correcto de la palabra aguaitar. Aguaitar. ¿Y quién sería para ti tu secuencia vocálica? Profe, ya me di cuenta. Hay un triptongo aquí en la sílaba guay. Cerrada, abierta, cerrada. Profe, eso ha formado un triptongo. Claro, acabas de formar un triptongo. Esa es tu secuencia vocálica. Pero joven, ¿por qué la U está sonando si no tiene diéresis? Para que suene tiene que llevar diéresis, como en agüita, como en lingüística. ¿Por qué en la palabra guaitar estás pronunciando la U si esa U no tiene diéresis? Ah, profe, porque hay una regla que dice que la consonante G va a poder llevar diéresis siempre y cuando después de ella continúe o la vocal E o la vocal I. Es por eso que yo digo agüita y luego sigue la I con diéresis. Y es por eso que también puedo decir agüero con diéresis, porque después de la U continúa la E o la I. Pero como en el término aguaitar, después de la U continúa la vocal A, que no es la vocal ni E ni I, las diéresis no se van a escribir, porque la normativa no permite que se escriben las diéresis, pero sí se van a pronunciar, como si estuvieran ahí, como si fueran unas diéresis fantasmas, aguaitar, y las pronuncias como si estuvieran escritas, pero no se pueden escribir porque la normativa del español no permite escribir diéresis después de una vocal diferente de la vocal E o de la vocal I, porque la normativa del español no lo permite, pero de que suena, suena, como si estuvieran las diéresis ahí. Te doy otra preguntita. Esta palabrita ha sido ya colocada en examen de admisión. Dice ahí, hijo. Ahí dice Maui y tendrías un caso de diptongo, o dices maguey, en este caso, formando triptongo si dijeras maguey, o sería maguey para que sea el caso de un diptongo. ¿Cómo pronuncia usted la palabra? ¿Maguey o magüey? ¿Haces que suene la vocal U, sí o no?
¿Suena la U al pronunciar esta palabrita? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Edelmira dice que sí. A ver, los demás. Cuando pronuncias esta palabra, ¿suena la U o no suena la U? Sandrito, sí. Rodríguez, sí. Viene Ray y ¿sabes qué te dice? Menos 20 puntos. Porque la palabra maguey no se dice maguey, sino que lo correcto debería ser pronunciar maguey. Profe, pero yo hablo así, profe. En mi tierra, este es un fruto de la zona andina, y en mi tierra, profe, le dicen maguey. Sí, la mayoría de nosotros le decimos maguey, pero no quiere decir que sí, porque la mayoría lo dice, tenga que ser la forma adecuada. Lo correcto debe ser maguey. Y si tú pronuncias maguey, ¿qué cosa quiere decir eso? Mi güey. ¿Qué cosa quiere decir magüey? Eso quiere decir que la U no suena. Y si la U no suena, entonces, ¿qué están formando? Dígrafo. La G, dígrafo. Y lo que tengo aquí es E con I. Y E con I, porque la Y al final de sílaba suena como vocal I. E con I estaría formando un caso de diptongo. E con I, dos vocales. Pero no puedes pronunciar magüey. Profe, ¿pero por qué? Porque le faltan diéresis. Pregunta, ¿dónde están tus diéresis? ¿En algún momento usted vio las diéresis, joven? Ah, pucha, ¿verdad? Pero claro, joven. ¿Dónde están las diéresis? Porque la regla dice, para que se pronuncie, las diéresis se escriben detrás de la vocal E y detrás de la vocal I para que suene. Y ahí había una E para que pueda sonar, pero no está sonando, profe. Profe, o sea que el dialecto de esa zona está mal. Bueno, la persona lo pronuncia como es su costumbre por dialecto. Ningún dialecto está malo, pero la pregunta ¿es un dialecto estándar? ¿Corresponde a la normativa formal? No, no es estándar, porque ya no es redacción formal. Pero, profe, entonces yo sí puedo seguir diciendo magüey. Sí, puedes seguir diciendo magüey si en tu dialecto se usa así de esa manera, profe, pero en mi tierra dicen así magüey. Bueno, dilo, pero háblalo, pero no lo escribas, porque no puedes trasladarlo a la redacción formal. Si esto apareciera en un examen de admisión, te van a preguntar no el dialecto de tu zona, te van a preguntar por el dialecto estándar, el que es correcto. Y para el examen de admisión para San Marcos, lo correcto debe ser maguey. Entonces, cuando veas próximamente la palabra maguey, que ya no te agarren, usted va a decir hay diptongo, no va a decir que existe un triptongo. Ahora, vamos con las secuencias vocálicas. Practiquemos esta parte de las secuencias vocálicas. ¿Ya? Una secuencia vocálica es un encuentro de vocales. ¿Ya? Las secuencias vocálicas son encuentro de vocales. Cuando las vocales se encuentran, forman secuencias vocálicas o grupos vocálicos. Profe, como buey, claro, en buey se abrió un triptongo porque la U está sonando, U, E, I, ¿no? Buey. Ya, las secuencias vocálicas son los encuentros de vocales, encuentros o grupos vocálicos. Así, por ejemplo, decimos que existen dos clases de grupos vocálicos. Al primero de ellos vamos a llamarlo grupo de tipo homosilábico. Y al segundo vamos a llamarlo grupo heterosilábico. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, un grupo homosilábico, homo, como lo dice su nombre, homo, significa igual. Eso quiere decir que las vocales se van a encontrar, ya sean estas dos o tres vocales, las vocales se encuentran y cuando se encuentren, las vocales irán unidas en la misma sílaba. Por eso que el grupo se llama homosilábico. Las vocales van juntas en la misma sílaba, porque el grupo homosilábico, ¿qué es lo que trae? Trae unión de vocales. Pero el grupo de tipo heterosilábico se llama hetero. Hetero significa diferente. Los grupos heterosilábicos serán aquellos grupos donde las vocales se encuentren. Las dos vocales se encuentran, pero como son un grupo hetero, el grupo hetero ¿qué hace? Hace que estas vocales que se están encontrando, al momento de silabearse, estas vocales se separen
y vayan a sílabas diferentes. Y como las vocales se separan y van a sílabas diferentes, de ahí el nombre de grupo heterosilábico. Van a sílabas distintas porque son grupos de separación de vocales. ¿Y quiénes son las secuencias vocálicas que separan vocales? Bueno, las que separan son los casos de hiato, porque el hiato trae separación de vocales. Profe, ¿y quién me trae unión de vocales? Unión de vocales te traen dos secuencias. El diptongo, unión de dos vocales, y el caso del triptongo, unión, pero de tres vocales, pero ambos son grupos que unen vocales en el silabeo. Pero en el caso del grupo heterosilábico, que tengo casos de hiato, los hiatos no unen vocales en el silabeo, sino que las separan. Por eso que formarían grupos de tipo hetero. A ver, continuamos. ¿Cómo sé cuándo la palabra está bien pronunciada si algunas uno llevan diéresis? Eso solo es por conocimiento del léxico, Javier. Por ejemplo, cuando yo digo aguaitar, por ejemplo, usted con sus amigos en su cuarto jugando Dota y la madre escucha un poco de bulla y dice, voy a ir a... ¿Y cómo dice tu madre? ¿Yo voy a aguaitar o voy a agaitar? El verbo no es agaitar, sino que es aguaitar, del verbo mirar. Es solo con el conocimiento del léxico. Mientras más palabras, Javiercito, tú conozcas, más sabrás dónde colocarle el sonido a la U y dónde no. Pero tienes que tener manejo de cierto léxico. Ahora, hablemos de los diptongos. Cuando hablamos, no conocí esas palabras, bueno, las tienes que ir conociendo porque esos términos de aguaitar y maguey son bien recurrentes en el examen de admisión. Y también palabras como agüita, lingüística, pingüino, arguera, guerra, esas también vienen, para que tú sepas dónde colocar diéresis y quienes no la requieren. Ya, regresando a lo de homosilábicos. Los diptongos unen vocales en el silabeo al igual que el triptongo. Pero para formar diptongo, usted tiene que respetar ciertas reglas. ¿Qué dicen las reglas para la formación de diptongos? Que si yo quiero formar un diptongo, yo debo tener una vocal cerrada más una vocal abierta o una vocal abierta más una vocal cerrada o la unión de dos vocales cerradas. Pero aquí todavía no hay diptongo. Para que tú me digas que hay diptongo, me tienes que decir cuál de estas vocales es la que debe sonar más. Y para que exista diptongo, siempre debe ser la abierta la que suene más, nunca la cerrada, porque si la cerrada es la que suena más, tú ya formarías hiatos, porque en los hiatos es la cerrada la que suena más. Pero yo quiero, profe, formar diptongos. Entonces que la vocal abierta sea la que suene más o la que lleve tilde. Porque no es obligatorio que en un diptongo la abierta siempre lleve tilde para todos los casos. No, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, yo puedo tener palabras como el caso de la palabra, por ejemplo, vamos a ver, cuestionario, como el caso de la palabra cuestionario, y te preguntan cuántos diptongos tiene la palabra cuestionario. Profe, UE, ahí tengo un diptongo, UE. Luego tengo IO, profe, ese IO también sería mi diptongo. Y luego tengo IO, otra vez, profe, 3 diptongos en la palabra cuestionario, ¿no? Aquí tengo, profe, 3 diptongos en la palabra cuestionario, que era UE, IO y IO, que se ha formado de cerrada más abierta, ¿cierto? Pero en este caso, en la palabra cuestionario, ninguna vocal abierta está llevando tilde. Es que no es obligatorio que la vocal abierta siempre vaya tildada. Basta con que tenga la mayor fuerza de voz. Pues la E es la que suena más, no la U. Cuestión, la O es la que suena más, no la I. Si la vocal abierta es la que suena más, formas diptongos. Profe, pero también le puedo colocar tilde, claro. Mire esta palabra, náutico. ¿Cómo escribimos la palabra náutico? Profe, náutico es una palabra esdrújula y como tal tiene que llevar tilde. Pero mira su sílaba, nau. En la sílaba nau, A con U está formando un diptongo. ¿Dónde está la tilde? ¿En la cerrada? No.
La tilde está en la vocal abierta. Como está en la vocal abierta, entonces puede seguir formando diptongo. Es un diptongo es cuando tú unes una cerrada con una abierta o una abierta con una cerrada. Pero, profe, siempre la abierta con mayor fuerza de voz o tilde, como en el caso de la palabra náutico. Y para que exista diptongo, estas cerradas, condición, tienen que ser idénticas, donde sus únicas combinaciones van a poder ser y con I o si no, con U. Este es en el caso de que sean hiatos. Pero si son diptongos, tienen que ser cerradas diferentes. Profe, o sea que si yo veo tiita y veo dumbiro, chiita, y yo veo I con I, U con U, y veo que las cerradas son idénticas, eso para mí es hiato, sí es hiato. Para que sea diptongo tienen que ser cerradas diferentes, donde sus únicas combinaciones deben ser I con U o U con I. Profe, ¿y qué pasaría si una de ellas lleva tilde? Por ejemplo, yo puedo colocar la palabra cuidado y yo digo que en cuidado, profe, tengo dos cerradas diferentes, entonces formo mi diptongo. Pero si en vez de cuidado yo coloco la palabra cuídate, usted encuentra la secuencia UI, pero ahora en la secuencia UI, la cerrada I está llevando la tilde. Pregunta, ¿en la palabra cuídate seguiría habiendo diptongo? ¿O cuando hemos tildado la cerrada I ya se convirtió en un hiato de tipo acentual? ¿Qué dice usted? En la palabra cuidado hay diptongo, pero en cuídate, ¿sigue habiendo diptongo? Sí, muy bien, Dylan. Sigue habiendo, muy bien, Carlito, muy bien, Xiomara. Sigue habiendo, porque la regla dice, dos cerradas diferentes siempre van a formar diptongo, sin importar que no tengan tilde o que tengan tilde. Dos cerradas diferentes siguen formando diptongo, a no ser que sea abierta con cerrada con tilde. Ahí recién usted podría formar un hiato de tipo acentual. Profe, y para formar triptongo, ¿qué necesito en la fórmula? Ah, necesita juntar tres vocales. Vocal cerrada, más la vocal abierta, más la vocal cerrada. Siempre en ese orden. Abierta en el centro y cerradas a los lados. Y de las tres vocales, que siempre sea la abierta, la del centro, la que suene más. La abierta debe ser la que suene más o la que lleve tilde. Profe, ¿y qué pasaría si yo veo la tilde en la primera cerrada o en la segunda cerrada? Ya no hay triptongo. El triptongo se disuelve y formará hiatos de tipo acentual. Por ejemplo, si yo puedo colocar una palabra, como el caso de la palabra ioides, y te preguntan, ¿hay triptongo en la palabra ioides? Usted dice que sí, porque hay cerrada, abierta en el centro y cerrada. Y la abierta es la que suena más, ahí sí. Pero, profe, ¿qué pasaría si en vez de ioides me hubieran colocado, profe, una palabra, por ejemplo, como el caso del término reía? Profe, en reía, yo también encuentro tres vocales, E, I y A. ¿Por qué no puede ser tritongo? Porque no respeta la norma. ¿Qué dice la norma? Que la abierta tiene que estar en el centro. ¿Quién está en el centro? La cerrada. Dicen que las cerradas deben estar a los lados. ¿Y quiénes están a los lados? Las abiertas. Te dicen que solo la abierta del centro pudiera llevar la tilde. ¿Y quién está llevando la tilde? La cerrada. O sea que rompe todas las consideraciones para poder formar triptongo. No cumple con el orden de las vocales, ni tampoco está cumpliendo con la tilde en la vocal que le corresponde. Ah, profe, no cumple el orden de vocales. No cumple con el acento en la vocal que le corresponde. Entonces no puede formar tritongo, profe, está mal, como dice usted, está mal, no puede formar tritongo. Y si no hay triptongo, si no hay triptongo, entonces, ¿qué cosa hay? Pero sí hay hiatos acentuales, dos en total. Profe, dos, ¿cómo formaría hiatos con la palabra reía? Así, re, ahí está el primero. Luego, la I que está tildada, lo voy a escribir todo junto, reía, y usted sí la vea de esta manera, re, luego esta I que está acá, la vas a separar, y
y luego A. El primer hiato sería el hiato EI, que está acá. EI. Ese es mi primer hiato. Y el segundo hiato sería con la vocal A. Primero E con I forman un hiato acentual y luego I con A. Para la derecha, otro hiato acentual. Y lo que tendría en reía es dos hiatos acentuales, pero no habría un caso de triptongo porque no respeta el orden de las vocales ni tampoco está respetando la acentuación en la vocal que le debiera corresponder. Profe, y en el caso de los grupos heterosilábicos, lo que causan separación de vocales, bueno, si estos grupos están causando separación de vocales, como los casos de hiato, sabemos que tenemos hiatos de tipo simple y también tenemos hiatos de tipo acentuales. ¿Cómo consigue usted un hiato de tipo simple? ¿Qué necesita para conseguir un hiato simple? Profe, fácil. Juntar dos vocales abiertas o juntar dos vocales cerradas, pero que ahora sí, profe, tengan que ser idénticas, donde su única combinación puede ser I con I, no, I con I, o si no, U con U. Por ejemplo, como en el caso de la palabra tiita, chiita o dumbiro, ¿cierto? Ahí hay hiato simple. O también cuando juntes dos vocales abiertas. Profe, esas vocales abiertas, dos hiatos acentuales en re. Sí, lo repito, Javier. Hay dos hiatos acentuales en reía, porque aunque hay tres vocales, la I que está en el medio, Javier, se va a repartir para formar para la izquierda con la E un hiato acentual, con la E de la izquierda, EI con tilde. Y luego esa misma I se va a repartir con la vocal A de la derecha para que luego I con A pueda formar el segundo hiato acentual. Y no es que aparezca doble I, sino que esa I que está en el centro se va a compartir para formar hiato acentual por la izquierda con la E y por la derecha con la vocal A. De esa manera hemos sacado dos hiatos acentuales, ¿ok? Ahora, para formar hiato simple, necesita juntar dos vocales abiertas, pero esas vocales abiertas pudieran ser iguales. Por ejemplo, como en la palabra coordinar, están vocales abiertas iguales, o. También pueden ser abiertas diferentes, por ejemplo, como en la palabra poeta, una O, una E, dos abiertas pero diferentes, sí, también puede ser. Iguales o diferentes. Profe, incluso a una de ellas le puedo colocar tilde. Por ejemplo, en la palabra aéreo, lo que yo tengo es aéreo, A con E, las dos son abiertas, pero una de las abiertas está llevando tilde y eso no interesa. Seguirá formando hiato simple en la medida en que tenga dos abiertas, que pueden ser dos abiertas iguales, dos abiertas diferentes, o dos abiertas con tilde o sin tilde. Y siempre que tengas vocales abiertas o dos cerradas idénticas, vas a formar hiato simple. Profe, ¿y el hiato acentual? ¿Qué necesito formar ahí? En el caso del hiato acentual vas a tener una vocal cerrada más una vocal abierta. O el caso de una vocal abierta más una vocal cerrada. Pero para que esto sea un hiato acentual, entonces debes colocar la mayor fuerza de voz sobre la vocal cerrada. Y no solo basta con que la cerrada lleve la mayor fuerza de voz, sino que la vocal cerrada, deberá llevar tilde obligatoriamente. Por eso se llama hiato de tipo acentual, porque en el diptongo, los triptongos, los hiatos simples, ahí la tilde no es obligatoria, pero en el hiato acentual sí. No solo basta que la cerrada suene más, sino que lleve la vocal cerrada I o U una tilde de manera obligatoria. Y a esa tilde que lleva el hiato acentual, tú le vas a tilde diacrítica, diática.
Tilde diacrítica porque rompe reglas generales y diática porque es del hiato acentual. Te doy un ejemplo. Si yo coloco, por ejemplo, una palabra, como el caso de la palabra cacatúa, ¿qué habría, hijo, en la palabra cacatúa si la cerrada está con tilde y tengo esa secuencia de UA cerrada con abierta, pero la cerrada tiene tilde? Ah, profe, aquí encuentro un hiato de tipo acentual, porque la cerrada, la U, está llevando una tilde. Ok, está llevando una tilde. Pero, ¿qué tipo de palabra es la palabra cacatúa? Cuando tú, en este caso, escribas la palabra cacatúa y la sílabes, ¿cómo la vas a silabear? Ca, ca, tu, a. Cacatúa. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Joven, y si una palabra lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿cómo le llamas a esa palabra? ¿Aguda o grave? Si lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Profe, la llamo grave. Muy bien, clasifícala. Esta es una palabra, profe, grave. Muy bien. Vamos a colocarla por aquí. Profe, en cacatúa tengo una palabra de tipo grave. Ok, es una grave. Pero joven, ¿qué dice la regla general? Te lo voy a apuntar aquí. ¿Qué dice la regla general con respecto a las graves? ¿Qué dice? Que para que una grave pueda llevar tilde, esta puede terminar en cualquier letra, ¿cierto? Las graves, así dice la regla, las graves se tildarán solo en el caso que terminen en cualquier letra, ¿ok? Cualquier letra, pero menos qué cosa, hijo, menos N, menos S, y que tampoco termine en vocal. Si esa grave termina en cualquier letra, pero menos NS vocal, le puedes colocar tilde. Por ejemplo, césped, cárcel, récord. Pero la palabra cacatúa, que es una palabra grave, ¿en qué está terminando, hijo, esta grave? En la vocal A. Y si tú aplicas tu regla general, ¿qué dice la regla general? Claro, como árbol. ¿Qué es la regla general? Que si la palabra cacatúa es grave y está terminando en vocal, ¿debería llevar tilde según la regla general? ¿Debería llevar tilde? Según la regla general, no. Pero la palabra cacatúa lleva tilde. Profe, pero ¿por qué le está colocando tilde? Usted está rompiendo la regla general. Claro, porque le ha aplicado una tilde, pero que no es de regla general, sino que es de regla especial. Y esa tilde especial es a la que tú le das el nombre de tilde diacrítica. Y la tilde diacrítica, ¿qué es lo que hace? Rompe reglas generales, rompe reglas generales para hacer excepciones, porque las palabras graves que terminan en vocal no deberían llevar tilde, pero la palabra cacatúa no es cualquier tipo de grave, sino que es una grave que presenta hiato acentual. Ah, profe, entonces eso de solo se tildan si acaban en cualquier letra menos NS vocal se aplica para todos los casos de graves, pero menos para las graves que tienen hiato acentual. Porque si esa grave ya tiene un hiato acentual, entonces, ¿qué haces? Rompes la regla general y le colocas tilde, a pesar de que no la necesita, porque la regla general dice que no la necesita, pero tú rompes la regla general porque el hiato acentual puede romper reglas generales. Profe, ¿eso también puede hacer el hiato simple? No. Ninguna secuencia vocálica es capaz de romper reglas generales. La única secuencia vocálica que te puede romper reglas generales solo es el hiato acentual. Es el único que puede llevar una tilde
pero ya no será una tilde general, sino una tilde especial diacrítica que va a romper reglas generales. Luego, pequeña notita, y con esto voy a cerrar para pasar a resolver solo 2 preguntas de la práctica dirigida y coordinamos con la tutora para ver cuándo recuperaremos los 40 o 45 minutos de clase que estarían faltando pendientes por los problemas de conexión que tuve temprano. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Pequeña notita. Y no olvides esta nota, hijo, para que tú puedas ir avanzando preguntas también en tu casa. Cuando te pidan, reconocer secuencias vocálicas, llámense diptongos, triptongos o hiatos, nunca cuentes las secuencias vocálicas de un extranjerismo. Solo cuente las de palabras del español. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, yo puedo colocar esta oración donde dice Noemí, ¿ya? Y Elías irán a Hawái vistiendo un, blue jean y camisetas color beige. Y te preguntan, ¿cuántas secuencias vocálicas? Mira la pregunta que te hago. ¿Cuántas secuencias vocálicas, o sea, diptongos, triptongos, hiatos, encuentra usted en el siguiente texto? ¿Cuántas secuencias vocálicas hay? Entonces, al momento de contar, usted va a hacer lo siguiente. Por ejemplo, cuando decimos Noemí, ¿qué cosa hay en Noemí? Ah, profe, hay 2 vocales abiertas. Y si hay 2 vocales abiertas, profe, en Noemí, yo encuentro un hiato de tipo simple. Muy bien, hiato de tipo simple. Siga buscando secuencias vocálicas. ¿Qué otra secuencia vocálica habría, por ejemplo, en la palabra Elías? Sí, en la palabra Elías, no, es tal cual, por ejemplo, como el caso de la palabra Díaz. Es el mismo caso. Ya vamos a colocar, por ejemplo, Noemí y Díaz, ¿no? Un joven que se apellida Díaz o Elías. ¿Qué encuentras en la palabra Díaz cerrada con tilde más abierta? Ah, profe, en la palabra Díaz yo encuentro un hiato de tipo acentual. Muy bien, hasta ahí vas. 2 secuencias vocálicas. Siga buscando Hawái. ¿Qué habría en tu palabra Hawái? U-A-I. ¿Qué cosa hay en la palabra U-A-I? 3 vocales, abiertas en el centro, cerradas a los lados. ¿Qué encuentras en la palabra Hawái? Ah, profe, en Hawái encuentro un caso de triptongo. Muy bien, hay un triptongo. Y dice que estos están vistiendo blue jean y camisetas color beige. Viene un alumno y me dice, ah, profe, en blue yo voy a contar un diptongo y en jean voy a contar un hiato simple porque hay 2 abiertas, profe, ahí, ea. Luego, en la palabra beige, profe, voy a contar un diptongo más, e con i. Y cuando me digan cuántas secuencias vocálicas hay y te coloquen claves, el alumno va a decir Noemí, Díaz, Hawái, Blue, Jean y Beige. Y va a decir, profe, hay 6. Y te dicen, esa es la clave falsa, porque no hay 6, solo hay 3 secuencias vocálicas, que sería en la palabra Noemí. Ya, lo voy a colocar aquí como clave correcta. Solo hay 3 secuencias vocálicas en la palabra Noemí, en Díaz, en Hawái también. Profe, ¿y por qué Hawái lo cuenta como triptongo? Si hay W. Ah, porque la W suena como U. Hawái. Es U-A-I. Ahí la W suena como U. Y si suena a U, lo puedes tomar como vocal U. U-A-I. Es diferente, Xiomarita, que cuando yo digo Osvaldo.
La palabra Osvaldo lleva doble U, pero yo no digo Oswaldo, sino que dices Osvaldo. Y a veces la doble U suena como B. Aquí no suena a B. Yo no digo Javai, sino que digo Ja-U-I. U-A-I, suena U. Si suena U puede formar triptongo. Entonces mis secuencias vocálicas, igualito que la Y, Javiercito. Si yo veo que mi palabra termina en Y, por ejemplo, ay, cuy, entonces eso es diptongo para mí. Buey, eso es triptongo para mí. Porque si suena a I y la W suena a U, puede formar secuencias vocálicas. Entonces mi secuencia sería Noemí, hiato simple, Díaz, el hiato acentual, y Huawei, mi caso de tritongo. No me cuentes la palabra blue jean. No me cuentes la palabra beige. Profe, ¿y por qué no puedo contar las secuencias vocálicas, las secuencias de blue jean? ¿No? ¿Por qué no puedo contar las secuencias de blue jean y la secuencia de beige? Porque, hijo, mira cómo lo estás pronunciando. Tú no dices bluejean. Usted no pronuncia bluejean. ¿Qué pronuncias? Blue, en vez de blue, blue. Y en vez de jean, usted dice jean. Usted no dice beige, sino que dice beige. O sea que está conservando la pronunciación del inglés. Y esto sigue siendo extranjerismo. Y la regla dice, cuando hay extranjerismos, no cuentes sus secuencias vocálicas porque son palabras extranjeras. El que habla español dice, pero yo sí veo diptongo porque yo veo U con E en blue. Pero el gringo, ¿cómo pronuncia? Él no dice blue, ¿qué dice? Blue. Y lo pronuncia como una vocal. Él no lo pronuncia como diptongo. Aquí, ¿cómo lo pronuncia el gringo? Jean. Él no dice G-an, dice Jean. Y para él le suena a una vocal. Para él ahí no hay hiato. Entonces, un extranjerismo no puedes contar su secuencia vocálica. Así quedaría, no las cuentas, solo palabras que sean del español, ¿ok? No cuentas ni blue, ni gea, ni beige, porque son extranjerismos. Ellos no deben ser contabilizados. Profe, ¿y cómo puedo saber yo que son extranjerismos? ¿Cómo puedo saber que son extranjerismos? Respuesta, por el resalte. Porque esta palabra nunca va a aparecer así escrita blue jean y punto, sino que tienen que estar entre comillas para diferenciarla del resto del texto en español, o si no está en comillas, vas a usar la letra cursiva en la palabra blue jean o beige, cursiva para tener ese resalte. O sea que esa palabra blue jean y beige, para que tú sepas que es extranjerismo, esa palabra va a tener resalte. Es por eso que lo escribí con comillitas. Y si no tiene comillas, cursiva mínimamente, para decir que es extranjerismo. Y ahí no me cuentan las secuencias vocálicas. Por ejemplo, vamos a ver la práctica. Y vamos a resolver una preguntita que está en me parece que es la pregunta 10. Acá está, la pregunta 10. Quiero que vea el texto número 10, por favor, conmigo. Preste mucha atención, ahí está la clave proporcionada. Pero te dicen cuántos diptongos hay en el siguiente texto. Vamos a contar. Dice, crear un ambiente. Crear no lo cuentas porque es hiato simple. Cuentas la palabra ambiente, ahí está el primero, IE, primer diptongo. Una atmósfera todavía no lo cuentes porque es hiato acentual, la cerrada lleva tilde. Es una ocupación. Profe, esa sí la voy a contar, sion. La abierta suena más, dos diptongos. De muchos escritores, una persiana. ¿Qué cosa habría en la palabra persiana? Ia, otro tercer diptongo. Que se golpea, esto no porque es hiato simple, que se golpea. La lluvia, ia, un cuarto diptongo. Una frase que vuelve, ue, otro diptongo, cinco. O más abstractamente, memoria, ia, sexto diptongo. Y paciencia. ¿Cuántos diptongos hay en la palabra paciencia? Profe, hay dos, I con E y luego I con A. Hasta ahí encontramos 8 diptongos. Es por eso que la clave a marcar dice casita. Luego siga leyendo, dice para volver a escribir
cada tantas líneas. En líneas, mira lo que tengo, dos abiertas, eso es hiato simple, no lo cuento. Esos leitmotiv crean hiato simple, dos abiertas, la más sofocante de las atmósferas. Quiero que veas esta palabrita. Ahí nos dice leitmotive. ¿Qué dice? Leitmotiv. Y usted lo pronuncia como si fuera una palabra del inglés. ¿Cómo está, hijo? ¿Tiene o no tiene resalte? ¿Qué dice usted? Sí, profe, tiene resalte. Está en letra cursiva. Entonces no lo cuentes, porque está con ese resalte. Y te están diciendo, ojo, es un extranjerismo. No lo cuentes. Eso significa la cursiva. Eso significan las comillas en el tema de sílaba. Ojo, tiene resalte. No lo cuentes. Ahí no hay diptongo, no hay triptongo, no hay hiato, no hay nada. Eso significa el resalte. Entonces, no cuento el leitmotiv y solo marcaría que hay 8. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso, hijo. O por ejemplo, vamos a ver la pregunta número 1 y con esto ya cierro, ¿ya? En la pregunta 1 dice, marque la alternativa donde hay un hiato acentual, pero vamos a hacer una pequeña modificación de la pregunta. Que no diga hiato, que diga hiatos acentuales, porque hay más de uno y la clave a marcar sería casita. ¿Quién sería el primer hiato? Darío, cerrada con tilde, 1. ¿Y cuántos hiatos habría en la palabra le y a? ¿Cuántos hiatos ves en la palabra leía? ¿Uno o dos? ¿Acaso en leía no pasaría lo mismo que con la palabra reía? La cerrada que está en el medio se va a compartir para formar con la primera E un hiato acentual, EI. Y luego para la derecha con la A, IA, un segundo hiato acentual. ¿Cuántos hiatos acentuales había en la letra C? 3. Así que hacemos corrección en la pregunta y que no diga donde hay hiatos, sino donde hay hiatos acentuales, ¿ya? Más de uno. Si no, la clave no va a corresponder. Y cierro con esta, con la pregunta 4. Dice, en el enunciado, ¿cuántos diptongos encontramos en total? ¿Cuántos diptongos hay? A ver, vamos a ver. En la palabra rehidratación nada más, yo veo 2 diptongos. ¿Quién sería el primer diptongo? E con I. Profe, pero tiene H en el medio. No importa. La H es muda, ignórala. E con I, primer diptongo. Y luego I con O, segundo diptongo. Hasta ahí van 2. Que en ausencia, ¿cuántos diptongos habría en la palabra ausencia? ¿También no habría 2 más? ¿Quiénes serían? AU y luego IA. Profe, ahí hay 4 de productos farmacéuticos. ¿Qué habría en la palabra farmacéuticos? Diptongo también. La tilde está en la abierta, no está en la cerrada. Entonces, 2, 4, 5, profe. Solo consiste en tomar una mezcla de agua. ¿Qué habría en agua? En agua habría el caso de un diptongo también, ¿cierto? 6. Sal y azúcar en cantidades apropiadas, apropiadas. Y a 7. Habría, eso no lo cuento, el hiato acentual, podido salvar la vida de los excursionistas, sí o. Ahí hay otro diptongo más, que se perdieron, ie, otro diptongo más. En el desierto, ie, otro diptongo más. Profe, ¿puedo contar en iqueño? En iqueño no me cuentas nada, porque tú para decir que en iqueño la U con la E están formando diptongo, quiere decir que la U suena, pero para que la U suene tiene que tener diéresis y tienes que decir icueño, pero usted no dice icueño, dice iqueño, eso quiere decir que no suena, no hay diéresis, y lo que tengo es dígrafo, la Q, y lo que me sobra es una E, con una E no puedo formar diptongo, pero sí habría diptongo en la palabra cuando, UA, y también habría diptongo en la palabra cuántos, UA, participaron en el Rally Dakar, punto. ¿Cuántos diptongos había en total? 12. ¿Ya? Había 12 en total. Pero recuerda no contar a los casos de dígrafo. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar aquí, jóvenes, por el día de hoy y vamos a coordinar con la tutora cuándo podríamos recuperar los 45 minutos que nos faltarían de clase. ¿Ya?
Ya, hasta aquí. Te voy a pedir que usted practique las preguntas que tengan que ver con la parte de tilde, sí o no, sino que todo lo que tiene que ver con la parte de sílaba, por ejemplo, que ya me vayas trabajando la pregunta 2, la pregunta 3, la 4, todas esas puedes trabajar, pero las que sobran de las 6 para adelante, que son preguntas de tilde, esas las voy a hacer yo contigo, ¿ya? Para que no te me pierdas. ¿Por qué? Porque tengo que revisar reglas. Hasta aquí solo he revisado nada más sílaba, secuencias vocálicas, dígrafos, ¿no? Hemos practicado también, recuerda eso, ¿ah? Palabra extranjera con resalte, comillas o cursivas, no se cuentan las secuencias vocálicas, ¿ya? No digas luego, uy, profe, se me pasó, no vi la comillita, profe, todo por una cursiva, una comilla lo cambia todo. Recuerden, el extranjerismo, las comillas y las cursivas son extranjerismos y no puedes contar secuencias vocálicas ahí, ¿ya? Entonces nos quedamos ahí y vamos a coordinar con la tutora a ver cuándo pueden ustedes, según el día que de repente ustedes tengan, el día que salgan más tempranito, por ejemplo, como hoy, que está terminando a las 5 de la tarde, 5:10. ¿Qué otro día, aparte de hoy lunes, ustedes terminan a esta hora? Y no se quedan más allá de, para tenerlo en cuenta. Todos los días acaban a las